Aleluya. Gloria, gloria a Cristo. En esta noche damos la bienvenida a todos los hermanos. Es un gusto estar juntos como siempre alrededor de la palabra de Dios. Y en esta noche, mis hermanos, hay una palabra profética, una palabra que yo creo que viene para estos tiempos. Y fíjense, para entrar en este capítulo 7 del libro de los Hechos, pero primero vamos a leer dos o tres cositas allí al final del capítulo 6, en el versículo 8. Dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Gloria, gloria al Señor. Decíamos el viernes pasado, Esteban había sido ungido, había sido constituido para servir a las mesas, pero él empezó a hacer milagros entre el pueblo. Y qué lindo, mi hermano, que mientras él iba sirviendo a las mesas, él pudo ir conociendo las distintas necesidades. La gente le debe haber ido contando los problemas, las enfermedades, las necesidades de oración, y Esteban empezó a ministrar. Oh, qué bueno, pero acuérdense en que empezó sirviendo. Mi hermano, esta noche hay palabra de Dios. El servicio es la llave que te abre la puerta para el ministerio. Gloria, gloria a Cristo. Empieza sirviendo y las puertas del ministerio se te van a abrir en esta noche. Porque cuando alguien sirve de corazón, la gente se abre a él y le empieza a confesar, a confiar sus vidas, a abrirles el corazón. Y allí Esteban empieza a ministrar. Acuérdense, Esteban lleno de fe y del Espíritu Santo. Y dice que la fe obra por el amor, el ingrediente que Cristo nos vino a dar. Y mi hermano, a veces nosotros oramos, Señor, lléname de tu espíritu, lléname de tu amor, dame de tu amor. Pero nos olvidamos que la palabra de Dios dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Oh, gloria a Dios, ha sido derramado sin medida, ha sido dado sin límites. O sea, mi hermano, aunque te cueste creerlo, estás lleno del amor de Dios. Y en esta noche lo tienes que dejar correr nada más. Saca aquellos prejuicios que tienes, aquellas barreras que has puesto allí por razones culturales o sociales, y deja que el amor de Dios fluya a las personas. Otra cosa, fíjense, dice en el versículo allí 12, dice vamos a leer del 11, dice, entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo. Soliviantar es meterse de entre el pueblo, infiltrarse para agitarlos, para moverlos a cometer violencia. Y note una cosa, está bien el pueblo, ¿no es cierto? Uno puede decir, bueno, la gente, qué sé yo, cuando hay una multitud, pero eso hay que tener mucho cuidado cuando hay una multitud, hermanos, porque cualquier cosa que se diga puede ser peligrosa, ¿no es cierto? Y allí, esto dice que soliviantaron, dice, al pueblo. Hasta ahí no hubiera pasado nada, pero dice, a los ancianos. Ya es más brava la cosa. Los ancianos, aquellos que estaban preparados, versados en cuanto a la ley de Dios, aquellos que tenían que enseñar al pueblo, van a ser agitados, soliviantados por estos agitadores, ¿no es cierto? Y a los escribas, gente preparada, gente de letras, no cualquiera, fueron soliviantados, fueron usados para formar una revuelta, dice, y arremetiendo, le arrebataron, o sea, a Esteban, y le trajeron al concilio, al colegio, al consejo de los ancianos, el consejo religioso, el Sanedrín, ¿no es cierto? Y dice, y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley.
Pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Oh, bendito sea el Señor. Hay dos personajes que la Biblia habla que sus rostros resplandecieron. Uno es Moisés, ¿se acuerdan cuando subía al monte de Jehová? Allí tenía comunión con Dios y al descender su rostro resplandecía, brillaba. Y otro fue Jesús en el monte de la transfiguración. Y no es casualidad que ellos brillaban sus rostros en el monte. Monte me habla de oración, monte me habla del ascenso a la presencia de Dios. Oh, gloria, gloria al nombre de Cristo. Brillaba el rostro de Esteban como de un ángel. Lo estaban acusando, lo estaban presionando, estaban ejerciendo violencia, estaban mintiendo alevosamente, ¿no es cierto? Y dice que este muchacho, que yo calculo que tendría entre unos 25, 30 años, dice que ¿cómo sería su condición, mi hermano, cuando a usted lo acusan falsamente, hablan mentira, lo maltratan? ¿No es cierto? Y este hombre, lleno del Espíritu Santo, dice que su rostro era como el rostro de un ángel. Y mis hermanos, no siempre por hacer lo bueno, por estar a favor de lo bueno, vamos a ser tratados bien, ¿no es cierto? Esto hay que decirlo, mi hermano, y tengo una carga. En esta semana he estado orando, ¿no es cierto?, con una pregunta que el salmista hacía, ¿no es cierto?, allí en el Salmo 11. Vayamos rapidito, mi hermano. Esa pregunta dice, si los fundamentos fueren quitados, ¿no es cierto? Salmo 11. Perdónenme que ando embalado, pero con los dedos un poco duros, dice la palabra de Dios allí, la pregunta que hace el salmista en el verso 3, dice, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Esa pregunta es para usted, para ti, para vos y para mí, ¿no es cierto? Si fueren destruidos los fundamentos. ¿Qué son los fundamentos? Los fundamentos son los cimientos, las bases, ¿no es cierto?, en la que una sociedad, en la que una nación se debe fundamentar, está basada para realmente que haya una vida armónica, que se pueda haber paz, que pueda haber orden, ¿no es cierto?, que pueda estar la bendición de Dios. Me gusta a mí mucho leer la Constitución de los Estados Unidos y el preámbulo, cuando dicen aquellos padres fundadores, a fin de afirmar o afianzar los beneficios o las bendiciones de la libertad. Es importantísimo eso, ¿no es cierto? Pero fíjense una cosa, versículo 1 del Salmo 11 dice, en Jehová he confiado. Y ese es usted, ese sos vos y soy yo, ¿no es cierto? Que hemos confiado en Dios. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? O sea, que nos quieren hacer sentir presión, nos quieren meter miedo, ¿no es cierto? Pero dice que escape al monte cual ave. Pero acá hay una cosa también, mis hermanos. Hay muchos de nosotros que hemos visto en la venida del Señor como la salida libertadora, ¿no es cierto? Y estamos ahí, sí, ven Señor Jesús. Pero tengamos cuidado, una cosa es cuando el Espíritu clama de nosotros y otra cosa es cuando nosotros clamamos, cuando vemos que las cosas cómo se están poniendo, ¿no es cierto? Y entonces dice la palabra de Dios, ¿cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? ¿No es cierto? Porque aquí los malos tienden el arco, entensan el arco, disponen sus saetas, sus flechas sobre la cuerda para saetear en oculto a los rectos de corazón. Mi hermano, no es ninguna novedad que ya de un tiempo a esta parte, digamos de la década de los 50, de los 60 del siglo pasado,
Muchos de los valores y verdades bíblicas están siendo erosionadas en las sociedades, no solo acá en Estados Unidos, en todos nuestros países, Latinoamérica. Valores fundamentales están siendo reformulados, vamos a decir así, reinterpretados, ¿no es cierto? Por ejemplo, el valor del matrimonio, la sagrada institución entre un hombre y una mujer, ¿no es cierto? La familia, constituida por mamá y papá, un hombre y una mujer, ¿no es cierto? Donde ellos juntos forman el hogar, hogar, acuérdense, viene de la palabra antigua lar, que era el lugar en la casa donde se mantenía el fuego. Mi hermano, aquí hay una palabra de Dios. Mamá, abuela que has estado teniendo miedo por tus nietos que te lo van a arrastrar, yo te digo una cosa. Aquello que está lleno no puede metérsele más cosas. Si nosotros llenamos a nuestros hijos y a nuestros nietos con la palabra de Dios, no con los smartphones, no con las tablets, mi hermano, porque es vergonzoso decirlo, que en los hogares cristianos los chicos saben más de smartphone que de Biblia. Y eso es una aberración, mis hermanos. Y tengamos cuidado que después que andamos golpeando puertas para que nos vengan a liberar. Esa es la sociedad que vamos a tener dentro de unos años, la manera en que estamos criando a nuestros hijos y a nuestros nietos, mis hermanos. Dice que los valores, la vida, la familia, el trabajo, mi hermano. Pues está bien, hablamos, defendemos la vida, defendemos la familia, pero ¿y qué del trabajo honrado, del trabajar con gana, mi hermano? Porque aún en círculos cristianos el trabajo se ve como una carga, como un castigo que Dios impuso al hombre por el pecado. Te digo una cosa, el trabajo es una bendición y dale gloria a Dios. Ahora no te quejes por lo que te pagan, porque dice que todo lo que hacemos, sea de palabra o de hecho, debemos hacerlo como para el Señor y no para los hombres. Hoy hablando con una hermana, mientras estábamos conectados, me decía, hermano, y no parece la edad que usted tiene. Le digo, yo no creo la edad que tú tienes. ¿Y sabe por qué, mi hermana, estoy así? Porque yo tampoco creo la edad que tengo, mi hermano. ¿Quién te ha dicho que tenés que creer la edad que vos tenés? Vos tenés que creer lo que Dios dice en tu corazón. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Dice que vamos a florecer como cedros en el Líbano, plantados en la casa de nuestro Dios. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Y la Biblia no me dice que cuando pasen los años voy a ser un clásico. La Biblia dice que cuando pasen los años voy a ser un viejo, pero un viejo lleno de bendición, porque la palabra de Dios dice, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Oh, miren si no es gloria ser viejo. Oh, gloria, gloria al nombre de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Esos valores están siendo erosionados. El amor al trabajo, mi hermano. Después la remoción de barreras, ¿no es cierto? Ahora se están quitando todos los obstáculos que impedían que el homosexualismo se manifestara con toda libertad, ¿no es cierto? Y transgéneros y todo lo demás, ¿no es cierto? Pero entonces, en esta noche, présteme atención. Si usted es alguien que está parado, ojo, no digo hablando, porque de hablar se habla mucho. Cuando usted vive y no habla tanto, sino que vive, ¿no es cierto? A mí nadie me va a venir a acusar de deshonesto con mi mujer y esto porque he sido fiel en estos 41 años de matrimonio, ¿no es cierto? Gloria, gloria al nombre de Cristo. Ese es mi expediente que yo tengo, ¿no es cierto? No perfecto, pero sí fiel. Gloria al nombre del Señor. Y decía, pero si usted es una persona buena, trabajadora, y la gente va a hacer presión, lo va a presionar para que usted cambie, ¿no es cierto? Y aún van a ejercer violencia, mi hermano. Esto hay que decirlo también, porque Esteban no le estaba haciendo daño a nadie. Fíjense, le estaba haciendo el bien, sanando gente, haciendo milagros. Pero ahí vinieron estos religiosos, y lo triste es que no vinieron de un partido político, sino de dentro de las instituciones religiosas.
y van a venir, lo van a tomar y lo van a llevar allí acusándolo, ¿no es cierto? Querían impedirle que siguiera obrando él. Pero fíjense una cosa, Esteban, y esa es la actitud que en esta noche vamos a aprender. ¿Qué hacer, mis hermanos, durante todo este año de pandemia, de año de elecciones? ¿No es cierto? Realmente el 2020 fue un año extraordinario. Yo me acuerdo que empezó con una broma que yo hice, 2020, el año de la visión perfecta, le dije a alguien en broma, ¿no es cierto? Pero fue realmente así, porque se han visto muchas cosas que estaban ocultas o que parecían una cosa y fueron desenmascaradas, mis hermanos. Bendito sea, no. La pandemia ha venido a desenmascarar un montón de cosas. Entre ellos la fragilidad de los hogares aquí en Estados Unidos, un país que nos decimos cristianos, mis hermanos. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, hay gente que ante todo este avance de todas estas cosas, lo va a ver como nice y como agradable, ¿no es cierto? No, está bien, hay que tener la mente abierta, y se van a dejar llevar por la corriente. Se calcula que un 20% de la iglesia acá en Estados Unidos ya está caminando en la corriente, mis hermanos, y esa condición es irreversible, mi hermano. Triste decirlo, pero un 20% más o menos de la iglesia acá en Estados Unidos está siendo arrastrada por la corriente. Hay después un 20% de gente que ha decidido permanecer fieles al Señor, ¿no es cierto? Y hay un 60% de la iglesia que potencialmente puede tener la posibilidad de caer en la apostasía, de ser arrastrada, mi hermano. Por eso hay que decir las cosas, y para saber dónde estamos parados, para tomar conciencia y empezar a obrar, ¿no es cierto? Y entonces dice la palabra de Dios que están así dadas las cosas. Entonces hay gente que decíamos, bueno, van a dejar que la corriente los lleve. Hay otros que se van a parar firmes y van a decidir pelear por la verdad, pelear por los valores, ¿no es cierto? Y ustedes saben una cosa, pero tristemente sin reflejar el carácter de Cristo. Y eso está mal también. Hay gente que está peleando por la verdad, pero de una manera que Cristo no mandó, que no es el Espíritu de Cristo. Entonces, mi hermano, esta noche vamos a decir, no, pero ¿qué vamos a hacer entonces? ¿Nos vamos a dejar guiar por la corriente, seguir, dale, que estaba todo lindo? ¿O vamos a pelear, vamos a salir ahí, como pasó acá, vimos en el Congreso, vimos todo esto? ¿O somos cristianos y vamos a dejar, como en el caso de Esteban, que realmente la luz de Cristo se manifieste a través de nuestras vidas? Eso se lo dejo ahí, ¿no es cierto? Y entonces, lo lindo, ya terminando esta meditación en el Salmo 11, fíjense lo que dice en el versículo 4. Después que el justo pregunta, ¿qué harán los justos si los fundamentos fueren destruidos? Pero nota lo que dice, Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono, o sea que el trono de Dios es intocable. Mucha gente quisieron ir al Congreso, ¿no es cierto?, o al Senado para hacer daño allí, pero el trono de Dios es intocable. No hay hombre alguno que pueda entrar allá para hacer violencia. Y dice la palabra de Dios, sus ojos ven. Esto es lo que te tiene que dar paz, mi hermano. Dios no ha cerrado los ojos sobre esta nación ni sobre el mundo. Dice la palabra de Dios, Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Mis hermanos, nosotros somos pacificadores.
no de los que aman la violencia. Y después dice, sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Gloria al nombre de Cristo. Y ahora sí, volvemos allí con Esteban parado frente al Sanedrín. Allí viene el sumo sacerdote en medio de todas las acusaciones, la autoridad máxima, y pregunta, dice, el sumo sacerdote, versículo 1 del capítulo 7, dice, ¿es esto así? Y él dijo, varones hermanos. Qué lindo cómo se dirige, ¿no es cierto? Varones hermanos. Acá no dijo ni de esto, ni de aquel color, ni del otro color. Varones hermanos, ¿no es cierto? Y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia. Oh, gloria, gloria al nombre de Dios. Mesopotamia, meso significa entre, tamos, tierra, Mesopotamia, meso, tierra, tamos es agua, tierra entre aguas, ¿no es cierto? Y es allí, la Mesopotamia es la tierra entre los ríos Tigris y Éufrates, allá en lo que ahora es Irán. Allí, de allí, notable que de allí va a sacar a nuestro padre Abraham, Dios, ¿no es cierto? Fíjense. De allí Dios va a sacar a nuestro padre Abraham, ¿no es cierto? Y entonces dice, el Dios de la gloria apareció. ¿Cuántos años habían pasado desde que Dios había mandado el diluvio, ¿no es cierto? A causa del pecado de la gente, y después del diluvio sigue la maldad, el hombre no se corrige, viene la torre de Babel, allí en el capítulo 11 de Génesis, y son dispersados por toda la tierra. El hombre no quiere obedecer a Dios. El hombre se resiste, y no solo eso, sino que el hombre desafía a Dios, porque dijeron, hagámonos una torre bien alta que llegue al cielo, y hagámonos un nombre, no sea que seamos dispersados. Fíjense, desafiando a Dios, ¿no es cierto? Dios les había dicho que se crecieran y se multiplicasen y llenasen la tierra. Pero ahí está este hombre y dice, Dios se aparece. Qué lindo que es que en medio de la oscuridad Dios se aparece. Ahora, ese Dios que un día creó a Adán, ese Dios que lo creó a imagen conforme a su semejanza, y le dio una misión, creced y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Ahí podemos ver en el hombre el propósito de Dios para el hombre. En primer lugar, Dios lo crea a su imagen y semejanza. O sea que si el hombre era a imagen y semejanza de Dios, y Dios le da el mandato que crezca y se multiplique, entonces Dios quería que ese hombre llenara toda la tierra con la imagen de Dios. Por eso es muy importante, mis hermanos, que tengamos cuidado cómo vamos a enfrentar los tiempos por venir. Hasta ahora hemos recibido un aplauso, no aplauso, sino aplauso en la forma que algunos de nosotros hemos reaccionado ante todo esto que ha pasado, mis hermanos. Porque no hemos reflejado a Cristo. Sí, nos hemos parado en contra de un montón de cosas que están mal, pero hay que ver cómo Cristo lo hizo. Y hay una cosa notable, mis hermanos. Si usted habla con los homosexuales, ellos siempre van a decir que la homofobia o el ataque hacia los homosexuales no viene de Jesús sino de Pablo, porque Pablo era un retrógrado, dicen. Fíjense lo que dicen, ¿no es cierto? Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Es cierto, Jesús nunca habló en contra de la homosexualidad. Si usted lee la Biblia, no lo está. Ojo, no estoy diciendo que Él no condena. Ahora, Él no vino para condenar. Tengamos cuidado. Por eso es que Él no habló mal. Porque la homosexualidad es condenable, mi hermano. Hay que decir las cosas como son.
Pero Jesús vino a rescatar, a reconciliar el mundo con Dios. Él no vino a condenar. ¿Por qué? Porque el mundo ya está condenado. Él les vino a dar la posibilidad de nacer de nuevo y de volver a ser como Dios quiere que sea. Que aquel que está un hombre con un hombre, ahora vuelva, nazca de nuevo y realmente vuelva al propósito original. Y yo te lo digo así como viejo zorro que soy. No hay nada más lindo que un hombre con una mujer, mi hermano. Y si tenés sabiduría, agárrala. ¿No es cierto? Pero fíjense una cosa. Dice la palabra de Dios, Dios lo crea y le da. Y hay una cosa. Primero, imagen y semejanza de Dios. Eso que no se te olvide, mi hermano. Estamos acá en la tierra para propagar, para representar a Dios, para transmitir la imagen, llevar la imagen de Dios, de Cristo, por todo lugar donde vayamos. Dice que por todo lugar llevamos el olor grato del conocimiento de Cristo. Gloria al nombre del Señor. Y la otra cosa, mis hermanos, es nuestra relación con la autoridad. Eso es fundamental, mi hermano. Tengamos cuidado, mucho cuidado, porque aún cristianos hemos caído en una anarquía últimamente donde no hemos respetado ni las autoridades ni las instituciones. Hemos desafiado y hemos dicho barbaridades, mi hermano. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado, mis hermanos. Todavía Dios quiere que nos sometamos a las autoridades, mis hermanos. Entonces, fíjense en autoridad. El hombre debía ejercer autoridad, ¿no es cierto? Pero también no se puede ejercer autoridad si antes no se respeta la autoridad. Uno tiene, el mejor caso es el de aquel gran líder, Josué. Antes de liderar al pueblo de Dios, él fue servidor de Moisés. No siervo, porque era siervo de Dios, servidor de Moisés. Oh, gloria, gloria a Dios. Y repito, el servicio es lo que te abre las puertas para el ministerio. No la cara linda, no el carisma, sino el servicio. Tener una actitud de servicio, lo veíamos como Esteban. Entonces dice la palabra, el Dios de la gloria se le apareció. Es Dios revelándose al hombre, mi hermano. Oh, gloria, gloria a Cristo Jesús. Y dice la palabra, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Noten una cosa, mi hermano, la Mesopotamia, lo que es ahora, que era como Ur de los Caldeos, la Caldea, ¿no es cierto? Era una de las culturas más avanzadas de aquella época, ya tenían la astrología, tenían un montón de ciencias, matemáticas y todo lo demás. Ahora noten qué raro, ¿no es cierto? Que Dios no dijo, mira, Abraham, yo te voy a bendecir y vamos a influenciar esta cultura. Yo quiero salvar al mundo y vamos a influenciar esta cultura. Búscate aliados, ¿no es cierto?, en todas las instituciones que hay acá en Caldea y vamos a cambiar esto. No, Señor. Le dijo Dios, sal de tu tierra, salí de acá. Y de la casa de tu padre y de la parentela, de toda influencia, de todo lazo, de todo contacto, y a la tierra que yo te mostraré. Nuestro Dios no es un Dios que emparcha sociedades. Nuestro Dios es un Dios que hace todas las cosas nuevas. De hecho, en su agenda está preparado que va a haber un nuevo cielo y una nueva tierra, lo dice la palabra de Dios, ¿no es cierto? Lo saca de allí, dice entonces, salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis hasta ahora. Qué lindo que es como Esteban va a empezar a desarrollar la forma para prepararnos a nosotros que nos tocan vivir estos tiempos, tiempos de turbulencia, es cierto, va a haber tiempos de persecución, pero gloria a Dios, vamos a ver en esta noche, ya lo dijimos en otras clases, la persecución va de la mano con la iglesia, mi hermano. Y vamos a ver cómo el pueblo de Israel allí en Egipto también van a ser oprimidos, van a ser perseguidos y los quieren aniquilar. De hecho, mataron muchos varoncitos allá, mi hermano.
No solo abortos, sino criaturas de hasta 2 o 3 años. Fíjense las barbaridades que hizo Faraón, ¿no es cierto? Y Faraón es tipo de Satanás, el rey de este mundo, el príncipe, perdón, no el rey. El rey es Dios, el príncipe de este mundo, dice la Biblia, ¿no es cierto? Entonces dice la palabra de Dios, y présteme atención, dice, entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis hasta ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aun para sentar un pie. Hoy estaba sacando cuenta, yo el único título de propiedad que tengo, aparte de los autos que acá no valen nada, ¿no es cierto? El único título de una casita con un terrenito allí en nuestro pueblo, en la provincia de Santa Fe. Yo calculo que eran 10 por 30 metros de fondo, unos 300 metros cuadrados. Soy dueño de una parte de Argentina, fíjense, ¿no es cierto? Y hoy pensaba yo, y hay hermanos que son dueños de una parte de Estados Unidos. Pero Abraham, mi hermano, no tenía ni una baldosa, porque dice que no le dio posesión ni siquiera dónde asentar un pie. Esto le puede caber para los dominicanos, que dicen que bailan la bachata en un mosaico, en una baldosa, ¿no es cierto? Pero Abraham no tenía dónde afirmar el pie, ¿no es cierto? No le dio herencia, ni aún para sentar un pie, pero le prometió. Y acá hay una palabra de Dios. Mi hermano, hay veces que las promesas de Dios te van a parecer como si Dios te estuviera haciendo broma. Porque el mismo Abraham un día le dijo a Dios, pero me estás prometiendo demasiadas cosas y sin embargo ni un hijo me diste. Porque al final el hijo te lo podría haber cooperado con vos para ayudarte. Pero ni siquiera eso me diste. Y mi heredero va a ser este Damaseno, este criado Damaseno. ¿No es cierto? Y allí está, dice, no le dio herencia en ella ni aún para sentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Qué lindo que Dios habla las cosas que no son como si fueran. O como dice otra versión, llama a las cosas que no son para que sean. Si Dios te ha prometido algo, empezá a hablar esa promesa que Dios te ha dado. Empezá a hablar, va a ver que se hace realidad en tu vida. Ojo, no estoy hablando de que tu confesión crea cosas. No, pero la palabra de Dios. Abraham, cuando Dios le dijo que le iba a dar un hijo, ya no se llamó más Abraham, padre enaltecido, sino Abraham, padre de una multitud, ¿no es cierto? Ahora fíjense, dice, y le dijo Dios que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. ¿Ven lo que yo le digo? Persecución va ahí aparejado. Dice, mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas. ¿No es cierto? Una vez enseñando Génesis, vimos por qué se circuncidaba al 8º día, y ya se ha demostrado científicamente y de una manera fehaciente que al 8º día el factor K de la coagulación del ser humano está en el estado perfecto de coagulación. El factor K es la vitamina K, que es el factor que coagula la sangre. Ya nunca más el ser humano va a tener ese nivel de perfección de coagulación en la sangre, sino cuando se da al 8º día. Y ya la ciencia lo ha comprobado, mis hermanos. ¿Cómo no va a saber papá si es el que nos hizo? ¿No es cierto? Entonces, fíjense, dice que, y acá está lo triste, ¿no es cierto? Dice, los patriarcas movidos por envidia. Qué lástima que a veces nosotros, en vez de ser movidos por el Espíritu de Dios, somos movidos por envidia. Y la envidia es el pesar que sentimos ante el bien ajeno.
cuando no nos podemos gozar porque a otro le va bien. Mi hermano, eso es envidia, la tristeza por el bien, el pesar por el bien ajeno. ¿No es cierto? Y dice, movidos por envidia vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Pero acá podemos ver, mi hermano, José va a nacer en una familia disfuncional. ¿No es cierto? El papá hacía diferencia con sus hermanos. Ahora, qué tremendo, dentro de la imperfección del papá, él ya lo estaba criando a él con una visión profética, le había dado incluso una túnica de colores. Dice, tú eres distinto, ¿no es cierto? Había algo en él que le fue inculcando el papá, que él no era algo cualquiera, que no era el promedio. Era alguien señalado por Dios, ¿no es cierto? Y dice la palabra de Dios, fíjense en cómo Dios detrás de bambalina, detrás de la cortina, vamos a decir, cómo Dios sigue trabajando para llevar adelante su plan, ¿no es cierto? Y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Hermano, hay una palabra de Dios. A José lo habían tirado los hermanos a un pozo, ¿no es cierto? A una cisterna, y una cisterna que no tenía agua, o sea, flor de porrazo que se pegó, ¿no es cierto? Pues si hubiera tenido agua, por lo menos amortiguaba un poco la caída. Pero estuvo ahí en el pozo, y él habrá pensado, ¿dónde están los sueños? ¿Dónde está aquel futuro que vislumbraba para mí si voy a terminar muriendo en un pozo? Pero los sueños de José no terminaron allí en la cisterna. Yo te digo en esta noche, así como la vida de José no terminó en aquella cisterna, sino que ese pozo era la antesala del palacio que lo esperaba. Y en esta noche no te quedes lamentándote por tu situación. Si ha sido producto de tus errores, arrepiéntete, enmienda la situación. Y si has pecado, arrepiéntete, también pide perdón a Dios, que es amplio en perdonar. Pero no te quedes llorando, lamentándote, que hay más que un pozo en tu vida. Él fue tirado por envidia, pero Dios lo sacó por amor. Gloria al nombre de Cristo. Ahora fíjense, y dice que vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimento. Una especie de pandemia, ¿no es cierto? Porque fíjense, viene un hambre tan grande, pero Dios, repito, ya estaba preparando el hombre que los iba a preservar la vida de una nación. Oh, no mires los problemas, mi hermano. Mira al Dios que obra a través de los problemas. Porque Él es un Dios de propósito, tiene un propósito y es preparar un pueblo para su Hijo amado. Gloria al nombre de Cristo. Y dice la palabra de Dios que nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Ahora hasta aquí la gente lo está escuchando a Esteban, ¿no es cierto? No está todo muy lindo. Y enviando José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres. Note una cosa, entraron 75 personas en Egipto, pero salieron más de 1 millón de hombres, sin contar mujeres ni niños. O sea que Dios es un Dios que multiplica. Eso tiene que estar en nuestra mente. Dios es un Dios que multiplica. Tenemos que crecer, mis hermanos. Gloria al nombre de Cristo. Y dice la palabra de Dios, dice, y enviando José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquem. Una cosa, Abraham no era ningún aprovechador. Dios le había prometido la tierra, pero él, cuando necesitó un poco de tierra para sepultar a su muerta, a Sara,
No dijo, dame una parte de la tierra porque Dios me la da. No, Él fue y la pagó. Él fue y la compró, mis hermanos. Gloria al nombre del Señor, ¿no es cierto? Entonces dice la palabra, y puesto en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Hamor en Siquem, pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa, aleluya, mi hermano, cuando se acercaba, mire, ¿quién se va a acordar de la promesa de Dios después de 450 años? Primero que no vamos a vivir 450. Si a veces nos olvidamos de una promesa que Dios nos dio la semana pasada. Pasaron 400, pero ¿saben una cosa? Dios no se olvida de lo que habló. Dios es fiel a lo que habló. Gloria al nombre de Cristo. Y Dios, como es soberano y es omnipotente, Él va a mover los hilos para que su palabra se cumpla. Si Dios te ha dado una palabra, Él la va a cumplir. Él va a mover cielo y tierra para que esa palabra se cumpla en tu vida. Así que aférrate a la palabra. No sueltes la promesa. Gloria al nombre de Cristo. Y dice que el pueblo creció y se multiplicó en Egipto hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus hijos para que no se propagasen. Eso es persecución. En aquel mismo tiempo nació Moisés. Y yo pregunto una cosa, mi hermano. ¿A quién va a perseguir el mundo si no nos estamos propagando? Si no estamos evangelizando, mi hermano. Tengamos cuidadito, somos rápidos para hablar de persecución, pero no estamos evangelizando ni al loro, como dicen en mi provincia. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios. ¿Cuál era ese tiempo? Un tiempo no recomendable para que naciera una criatura. Acuérdense que Faraón mandó a matar a todo recién nacido hasta la edad de 2 o 3 años, no me acuerdo bien, pero tenían que morir, ¿no es cierto? Y este tío va, un hombre, va, y fíjense cómo dice Éxodo, una palabra que suena como un poco a la ligera, ¿no es cierto? Éxodo capítulo 2, dice que fue un varón de la tribu de Leví y tomó una mujer, también de la tribu de Leví. Es lo único, los únicos datos que da acerca de los papás de Moisés hasta ahí, ¿no es cierto? Dice capítulo 2 de Éxodo, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Pero note una cosa, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Ahora, lo importante de esto es cómo Dios se encargó que este muchacho, que no sé cómo hizo, pero se tomó una mujer y le engendró un hijo, ¿no es cierto? Pero este varón y esta mujer pertenecían a la tribu de Leví, donde iba a venir, ¿qué cosa? El sacerdocio. De allí iba a nacer Aarón, mi hermano. Bendito sea el Señor. Dios toma cuidado, cuida cada detalle de nuestras vidas. Y dice la palabra de Dios, vamos rapidito ahí al capítulo 6, y ahí hay un dato interesante también. En el 6:20 dice, y Amram tomó por mujer a Jocabed, su tía. Epa, no solo que era un varón que tomó una mujer y le engendró un hijo, sino que tomó a su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Ahora, lo notable es que el nombre Amram significa pueblo enaltecido, ¿no es cierto? Gloria al nombre de Cristo. Fíjense cómo nuestro Dios es un Dios que cuida todos los detalles de nuestra vida. Y yo te digo una cosa, nosotros no tenemos tan preocupados qué es lo que va a ser de nuestra vida, sino qué hay en el corazón de Dios, qué es lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Tenemos que pasar más tiempo en la presencia del Rey, escuchando los latidos del corazón del Rey, ¿no es cierto? Entonces dice, en aquel mismo tiempo, tiempo peligroso, tiempo no aconsejable para tener hijos, nació Moisés.
Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón lo recogió y le envió como hijo suyo. Acuérdense, ¿no es cierto? El relato nos va a llevar mucho tiempo, pero lo puede leer usted en su casa. ¿Se acuerdan cuando ya la mamá no lo podía guardar más en la casa? ¿Qué hizo? La mujer hizo una arquilla, un canastito, ¿no es cierto? Allí, y lo fue y lo puso allí en el río, ¿no es cierto? Y ustedes saben que qué tremendo que la hermanita de Moisés, Miriam, quedó a lo lejos observando entre las matas, ¿no es cierto? Y una mañana va la hija de Faraón y escucha llorar una criatura, y qué tremendo que esta mujer dice, es un hijo de los hebreos este. Entonces viene la chiquita y le dice, ¿quieres que te vaya y te busque una nodriza de las hebreas? Bueno, le dijo ella, y fue y trajo a la mamá. Y yo siempre digo, esas son las bromas que hace Dios, ¿no es cierto? Que a una mamá le pagaron un sueldo para que criara a su propio hijo. Gloria al nombre de Cristo. Ahora, qué tremendo, mi hermano. Présteme atención a esto, mamá. De Abraham no vuelve a hablar la Biblia, ¿no es cierto? Solamente que engendró un hijo. Y hay muchos hombres, varones que son así nada más, ¿no es cierto? Un varón lo único que lo diferencia de una mujer es que tiene testículos, y perdóneme que diga así, pero un hombre es alguien que toma responsabilidades, ¿no es cierto? Yo quiero ser un hombre, se nace varón, pero hombre se es por decisión, por tomar responsabilidades, ¿no es cierto? Pero este hombre no volvió a aparecer, pero la mamá continuó trabajando en este chiquito. ¿Y cómo será que estuvo allí metiéndole, que cuando tuvo 40 años, este se sentía que su pueblo eran los hebreos? Se identifica con su pueblo. Es más, ¿cómo será que le habrá hablado esta mamá a Moisés, que él pensó que Dios iba a traer liberación a su pueblo por medio de él? Note si no es pensar proféticamente lo de Moisés, ¿no es cierto? Y entonces acuérdense, él sale y cuando le vino el deseo de ver cómo estaban sus hermanos, y encuentra a un egipcio que estaba maltratando a un hebreo y lo defiende y lo mata y entierra el cuerpo en la arena, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa? Otro día quisieron, ¿cómo es que se llama? Había otro que disputaban, Moisés se quiso meter para separarlo, ¿no es cierto? No peleen mis hermanos porque sois hermanos. Y entonces le dijeron, ¿quién te puso por juez sobre nosotros? Y acá hay una cosa tremenda, mi hermano. Y ya vamos llegando casi al final, ¿no es cierto? Pero hay una cosa tremenda. Cuando estudias el capítulo 7, que son 60 versículos, ¿no es cierto? Tremendo. Usted va a ver 3 rechazos que va a haber de 3 personajes, si se puede llamar personajes, ¿no es cierto? 3 personas que hay. Primero, José fue rechazado. Él hablaba de los sueños que Dios le había dado, y los hermanos lo rechazaron, lo vendieron, ¿no es cierto? Pero qué lindo que esos hermanos van a venir un día a aquel que rechazaron y lo van a tener que reconocer. El segundo rechazo fue al propio Moisés. Moisés, que le va a traer la palabra de Dios, dice, ¿no es cierto? Y sin embargo el pueblo lo rechazó. Pero qué tremendo que después ellos no solo lo van a tener que recibir, sino que lo van a tener que recibir como gobernador y libertador. ¡Qué tremendo! Y el otro rechazo, el más triste de todo, es que el pueblo de Israel rechazó al Mesías. Pero qué tremendo que nuestro Dios un día, dijo Moisés, a un profeta como yo os enviará Jehová. Y a él oiréis. Y esa persona es Jesucristo de Nazaret, ¿no es cierto? Fíjense, ¿no es cierto? Entonces decía Moisés, después que es descubierto, sale huyendo, se va, ¿no es cierto? Allí escapan. Ahora présteme atención, hasta ahí parece que el plan de Dios va marchando sobre ruedas, ¿no es cierto? Pero por un error de Moisés, por un apresuramiento,
por un arrebatamiento que tiene, mata a uno y lo esconde en la arena. Ahora fíjense una cosa, ¿por qué huyó Moisés? Mi hermano, porque Moisés, Moisés. ¿Por qué huyó Moisés? Porque él era digno de muerte. Solamente Faraón podía dar muerte a una persona. Ningún otro podía dar muerte. La figura de Faraón era reverenciada como un dios. Y nadie podía tomar las atribuciones, ni aún el segundo en el reino, de matar a alguien. Por eso él sabía lo que le esperaba y se escapó. Ahora, el plan de Dios se va a demorar 40 años, ¿no es cierto? Y uno dice, oh, la embarré, la regué, como dicen los mexicanos, ¿no es cierto? ¿Cómo? ¿Por qué hice eso? Pero tranquilo, repito, Dios no se olvida. Estuvo allí 40 años, pero en ese tiempo de aparentemente no pasar nada, y Dios te dice en esta noche, estás pasando por un tiempo que no ves nada, que parece que todo está perdido, parece que no hay un nuevo mañana. Mi hermano, yo te digo una cosa, Dios está trabajando todavía con tu vida. Dios te está preparando para el propósito que Él tiene para con tu vida. Moisés, Dios estuvo 40 años conociendo Moisés cada piedra por donde iba a guiar al pueblo de Dios. Gloria al nombre de Cristo. No te me desesperes, mi hermano. Te espero el viernes para continuar esta apasionante historia. Dios los bendiga, cariños a todos. Amén.